Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial de Inkscape, un programa de edición vectorial en el que daremos paso a explicar un poco la interfaz y las herramientas básicas para empezar a defenderos. Y bueno, decir que he dejado en la descripción la página oficial de Inkscape, que no tiene ningún tipo de pérdida a la hora de instalar el programa, os guían en todo momento. Decir también que es un programa de software libre, es decir, no hay que pagar ni un duro, y que está para todos los sistemas operativos, lo cual está genial. Bueno, cuando instaléis el programa veréis que tenéis una interfaz tal que así. De acuerdo que tendréis cosas que igual si no habéis tocado nunca un programa de edición no entendéis. Entonces, para empezar con una primera base, vamos a empezar a crear un tablero, que es lo más básico de Inkscape. Para ello, nos vamos a Archivo y Propiedades del documento. Aquí tendréis toda una serie de características para poder modificar el documento a vuestra, no me saldrá, a vuestro gusto, perdón. Entonces, desde el tamaño de página, pues por ejemplo A4, A3, A0, nosotros vamos a trabajar con un A4 porque, ¿por qué no? También podemos modificar a nuestro antojo el tamaño del mismo, por si queremos hacer, por ejemplo, un banner de un header de Facebook o queremos hacer una foto cuadrada, por lo que sea, pues podemos modificarlo. También decir que permite trabajar en casi cualquier tipo de medida, milímetros, pulgadas, píxeles y centímetros. Luego está también una cosa que a mí me parece, bueno, un par de cosas que a mí me parecen muy interesantes. La primera es que puedes cambiar el color del fondo por si, por ejemplo, un día tienes los ojos muy cansados o lo que sea, no te gusta trabajar con un fondo clarito, puedes cambiar el fondo pues lo que viene siendo del tablero, vaya. En mi caso yo siempre lo suelo dejar por una tonalidad tal que así, porque no me gusta trabajar con fondo blanco, me daña mucho la vista, así que, hey, ahí lo lleváis. Luego otra cosa que también es muy interesante es el hecho de que el borde se puede quedar, o sea, el borde del papel siempre se puede quedar por encima de, de lo que es en el dibujo. Es decir, si por ejemplo tú ahora creas un cuadrado, bueno, ahora en este caso es porque está completamente... ahí estamos. Como podéis ver, no sale la línea por encima del dibujo. Si tú, por ejemplo, ahora en la opción borde pones borde encima del dibujo, ¿veis? El borde del papel siempre estará pues, como lo indica, en el borde del dibujo. La sombra de papel no sé para qué sirve, la verdad. Yo siempre la tengo desactivada porque realmente no es que aporten nada a la interfaz del trabajo. Yo tengo seleccionado siempre el borde blanco porque es el que más contraste hace con el fondo así grisáceo. El problema de esto es que no puedes guardar esta configuración por defecto, es decir, siempre que tú vayas a reiniciar el Inkscape, toda esta configuración te la va a volver a iniciar, es decir, el fondo blanco, el contorno negro, perdón, y eso. Lo borramos con suprimir el elemento. Y, bueno, claro, también que podéis trabajar tanto en vertical como en horizontal. Y yo creo que en cuanto a propiedades del documento, pues de momento eso sería todo. Así que como tenemos que empezar por alguna parte, vamos a empezar por la interfaz de la derecha, que como veis ahora yo ahora la he eliminado y si intentas desplegar este menú no te va a salir nada. Es porque tú aquí puedes personalizar todas las ventanas que tú quieras. En concreto hay 6 ventanas, pero... No, mentira, hay 5 ventanas, pero yo solo utilizo... No, mentira, hay una, dos, tres, cuatro, cinco... Hay 6 ventanas, pero yo solo utilizo 5. La única que no utilizo es esta de aquí, que supongo que será para páginas web. Yo no sé cómo funciona, así que no la voy a explicar, lógicamente, no tiene sentido. Así que la primera que creo que voy a explicar va a ser la de exportar a imágenes PNG, porque, bueno, es la base para poder guardar tus proyectos. Hay 3 métodos de exportación de un documento. Un momento.
Hay tres métodos principales de exportación de un documento. Según la página, es decir, que siempre se va a guardar según los bordes del mismo documento, según un dibujo, es decir, por ejemplo, si tú vas a crear por aquí dibujo o por aquí otro dibujo, en lugar de guardar lo que viene siendo los límites del papel, pues guardará todo esto. Luego también está el guardado mediante selección. Y es que, por ejemplo, si tú escoges un elemento y solo quieres guardar un elemento por lo que sea, pues tú lo seleccionas con el clic izquierdo y luego aquí ya lo puedes exportar como tú quieras. Decir que este método de exportación solamente se puede exportar a PNG. Si queréis hacerlo a JPG o a JPEG, vais a tener que utilizar conversores online, al menos en formato en extensión de imagen. Pero bueno, borramos con suprimir. Y hay otro método de exportación que no es exportación como tal, es guardar el documento. Y es, vosotros aquí vais a tener varios tipos de extensiones a la hora de guardar el documento. Yo principalmente utilizo tres: la SVG, que es la nativa de Inkscape, la EPS, que es PostScript encapsulado, y luego también está la PDF, que es para, por ejemplo, pues imprimir documentos y demás. El resto, la verdad, casi nunca por no decir nunca, vamos a ser sinceros, nunca los he utilizado. Así que eso. Una cosa que sí que me fijé y os lo quiero comentar es que no se pueden guardar archivos de Illustrator, o sea, como con la extensión de Illustrator, pero sin embargo sí que puedes abrir documentos de Illustrator en este programa. Es decir, que si tú tienes el escritorio, pues yo que sé, un documento de Illustrator, tú lo puedes abrir con este programa, lo cual está bastante bien. Y bueno, pues bueno, también, pues lo típico, abrir y para abrir documentos y tal. Y eso en cuanto a exportación e importación de documentos. Vamos a cerrar para que no os liéis con las demás pestañas que voy a ir introduciendo. La siguiente que quiero introducir es la de relleno y borde. Sí, es esta, relleno y borde. Que hay tres principales pestañas: relleno, color de trazo y estilo de trazo. Vamos a poner un ejemplo porque es como mejor se va a ver. Si, por ejemplo, nosotros creamos un cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí, en el momento en el que tú creas el cuadrado, se va a desplegar toda una gama de pestañas de colores. La CMYK es para impresión y la RGB es para pantallas, móviles, etcétera, para que lo tengáis en cuenta. Yo voy a trabajar con la HSL porque es la que más cómoda me parece. Realmente podéis trabajar con cual queráis, o sea, con la que queráis, pero a mí me gusta trabajar con la HL porque como tiene toda la gama cromática aquí muy, muy definida, pues me parece bastante intuitiva. Como podéis ver, si por ejemplo, bueno, en este momento se ha creado trazo y relleno, pero decir que o sea, según lo que hayáis creado antes, se va a crear con trazo o sin trazo, o con relleno o sin relleno. Si ahora, por ejemplo, quiero eliminar el relleno de este elemento, me voy abajo a la izquierda, donde pone relleno, clic derecho, eliminar relleno. Y veis, ahora solo me queda el contorno del cuadrado. ¿Que quiero hacer lo contrario? Bueno, pues hacemos Ay, perdón. Hacemos. Rellenamos el cuadrado. Y si queremos eliminar el trazo, pues no, pues perfecto. Clic derecho en trazo y eliminar trazo. De esta manera quedamos en solamente el cuadrado sin el trazo. Se le puede poner más desenfoque o menos desenfoque. Y también se le puede subir o bajar la opacidad. En el caso, una cosa que es muy interesante del tema del desenfoque, por ejemplo, vamos a duplicar este elemento. Para ello, pues control D y lo tenemos duplicado. Si por ejemplo yo ahora este cuadrado lo creo blanco completamente, el desenfoque tiene una gran utilidad porque te permite hacer sombras de manera muy fácil. Y es, vosotros por defecto vais a tener activado el imán, que es para ¡pup! Juntar esquinas con esquinas. Entonces, si queréis lo desactiváis y movéis el cuadrado a vuestro antojo para que no tengáis ningún tipo de problema. Como estaba contando, el desenfoque viene muy bien para hacer sombras de elementos. Si tú, por ejemplo, ahora creas un poco de desenfoque,
¿Veis? Va a dar esa sensación de que el objeto realmente tiene sombra, cuando realmente es un efecto meramente óptico. Entonces, pues para, por ejemplo, diseños o lo que sea, va muy, muy, muy bien. Vamos a crear otro cuadrado. Perfecto. Ahora os voy a explicar bueno, el color de trazo, pues lo mismo. Si por ejemplo creamos aquí el trazo negro, aquí podemos cambiar todo pues todo el color del trazo. También hay distintos estilos de trazo, podemos modificar el ancho del mismo. Por ejemplo, pues lo tenemos así. Y también hay toda una gama de opciones para poder modificarlas. En este caso, como no se puede apreciar bien la de los guiones, pues no pasa nada. Reducimos un poco el grosor, vamos a poner por ejemplo 9 milímetros, y aquí lo tenemos. Decir que cuando tú vas a crear relaciones de aspecto de este elemento, es decir, si tú mantienes pulsado control y apretas alguna de las fechas oblicuas, te va a mantener una relación de aspecto, es decir, va a mantener siempre el mismo tamaño, pero escalado. ¿Qué pasa? Que si tú lo rescalas en pequeñito, ¿lo veis? El trazo va a seguir manteniendo el trazo original. Entonces, lo recomendable es primero trabajar sin ningún tipo de trazo y ya luego cuando la hayáis rescalado correctamente, aplicáis en ese entonces el trazo. Porque si no van a aparecer cosas muy, muy raras. Ya os dais cuenta si hacéis más cositas de estas. Y yo creo que respecto a la pestaña de relleno y borde sería todo. Creo que no me he dejado nada. No, mira, sí, voy a explicar también los degradados, que aunque no está como tal en esta pestaña, porque está aquí a la izquierda, es muy interesante también para que lo sepáis. Yo he seleccionado esta herramienta de aquí, que como podéis ver pone crear y editar degradados. Entonces, yo selecciono un punto cualquiera del cuadrado, vamos a poner por ejemplo un poquito más arriba, mantengo pulsado, o sea, control y mantengo pulsado. Ahí no, espera. Perdón, es que no habéis seleccionado el objeto. Muy importante, tenéis que seleccionar el objeto porque si no, no vais a poder aplicar un degradado, lógicamente. Entonces, control, o sea, mantenemos pulsado la tecla control y hacia abajo. Y veis cómo se está creando el degradado. Pero ahora me preguntas, Jorge, yo es que no quiero hacer el degradado de blanco a transparente. Pues no pasa nada. Lo que es hacer, por ejemplo, de rojo a azul, pues elegimos el color rojo, seleccionamos el punto este y elegimos el color que queramos. Y luego, aquí abajo, el otro punto, tenemos el punto azul, este por ejemplo, y veis, ya se ha creado el rojo. En función de la distancia de degradado que tú le des, pues se van a crear unos degradados u otros. Entonces eso ya pues es cuestión de ir practicando y tal. Este grado es muy feo, por favor, no lo utilicéis. Es muy feo. Ay. En fin, volvamos a lo que estábamos hablando. Más interfaces de la sección derecha. Tenemos la de crear y editar texto. Que, por ejemplo, para poder crear texto, podemos o bien utilizar esta de aquí o creo que es F8, efectivamente. Por ejemplo, lo podemos seleccionar directamente en esta barra de herramientas. O bien, si por ejemplo yo estoy trabajando por aquí, directamente aplico F8 y ya puedo crear el texto que yo quiera. Por ejemplo, patata. ¿Por qué no? Porque las patatas siempre gustan. Entonces, desde aquí podemos modificar tanto la tipografía como si lo quieres centrado, justificado o hacia la derecha. Como por ejemplo, ¿veis? Aquí el texto está centrado, aquí estaría hacia la derecha. Ahora mismo no puedo justificar el texto porque no hay texto, literalmente. Solo hay una patata. Solo hay una patata ahí, me queda bastante bien. Entonces, vamos a mantenerlo centrado. Y aquí pues podemos cambiar el tamaño de... Uy, perdón. Hay que seleccionarlo todo. A ver. Entonces aquí podemos cambiar el tamaño de letra y de todo. También, si no queréis volveros loco a la hora de cambiar el tamaño, también lo que se puede hacer es o sea, aumentar el tamaño con una relación de aspecto.
Para ello utilizamos control y veis, vamos, vamos aumentando el tamaño. Y bueno, pues aquí tenéis todas las tipografías que podéis usar. Pero ahora me dices, oye Jorge, ¿y cómo? Yo no quiero el texto negro, yo lo quiero de color rojo. Pues seleccionáis la pestaña de relleno y borde y veis, se ha solapado a la de texto y tipografía. Es decir, que tú puedes aquí ir cambiando. Entonces, ¿quieres el texto rojo? Pues muy bien, se vuela. Así que aquí podéis cambiar todo el color, la forma. Y por ejemplo, ¿queréis añadirle también trazo? Pues perfecto, pues le añadimos un trazo negro. Ahora no se ve bien porque es muy pequeñito. Pero bueno, si ahora yo lo hago, por ejemplo, un trazo de 6 milímetros, pues aquí lo tenemos. 6 milímetros igual es demasiado. Pues de 3. Entonces ahora quiero cambiar el trazo, pues yo qué sé, al blanco. Pues vale, ahí lo llevas. Yo creo que en cuanto a la pestaña de texto y tipografía, eso sería todo. Cada, pues cada tipografía tiene sus propias subcategorías, es decir, pues cursiva, negrita, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estas dos ya las puedo borrar. El siguiente elemento, o sea, la siguiente interfaz, el siguiente cuadrado de aquí de la derecha, da igual como lo diga, sería el de las capas. Que esto es una de las cosas más importantes en todo programa de edición vectorial. ¿Veis? Aquí podemos cambiar también el tamaño. Porque trabajando en 2D te permite trabajar en 3D. ¿Y a qué me refiero con ello? Y es que te permite crear capas de trabajo. Por ejemplo, yo aquí creo un cuadrado rojo con contorno blanco. Vamos a eliminar el trazo. Y le pongo, por ejemplo, el negro. Pero ahora digo, no, es que yo quiero crear uno abajo que sea rojo. Pues vamos a la capa 2 y creamos uno rojo. Y como veis, se ha creado justo abajo. Que no quiero modificar o sea, no quiero mover ninguno de los dos elementos, pero quiero trabajar en otra capa. Pues bloqueamos las capas y trabajamos en este. Por ejemplo, empezamos a trabajar en este, ¿vale? Para que lo veáis mejor, así. Y ya vamos trabajando ahí. O si queréis ocultar las capas para no haceros un lío con lo que estáis haciendo, pues las podéis ocultar. Luego también podéis subir o bajar entre los niveles, entre los distintos niveles. Y decir también que cada propia capa tiene su propia opacidad. Es decir, si por ejemplo yo a la capa número 3 le doy un 56 de opacidad, si yo me voy a la capa 2 sigue manteniendo el 100% de opacidad. ¿Por qué? Porque yo he aplicado una opacidad a la capa 3, no a la capa 2. Entonces, yo creo que eso es referente. Sí, o sea, la sección de las capas yo creo que sí será todo, la verdad. Tampoco tiene mucho misterio. Bueno, lógicamente, doble clic, podéis cambiar el nombre de las capas. Ahora no lo he cambiado porque no le he dado intro. Pues tecleas lo que quieras, intro, y ahí tienes el nombre de tu capa. Bonito nombre, por cierto, ¿verdad? Bastante, bastante bonito. El siguiente apartado sería el de alineación de elementos. Y este, principalmente para lo que lo uso yo, es para centrar elementos respecto a los ejes X e Y. Duplicamos el elemento con control D, le aplicamos relación de aspecto y, por ejemplo, ponemos pues este rosita. Imagínate que tú tienes estos dos documentos aquí, o sea, estos documentos no, perdón, estos dos elementos aquí y quieres centrarlos perfectamente respecto al eje X y el eje Y. Pues muy fácil, le des aquí que es el de centrar en el eje vertical, y si justo desplazáis hacia abajo, pondrá centrar en el eje horizontal. ¿Y veis? Aquí lo tenéis. Perfecto. Claro, no solo hay estas opciones. Por ejemplo, tenéis también la de alinear en el lado derecho de los objetos, es decir, hacia la derecha. Luego también lo tenéis hacia la izquierda, perdón. Bueno, abajo, arriba. Entonces, pues, respecto a eso, yo
yo creo que ya... Porque eso, en función de cómo vayáis viendo vosotros, iréis trasteando con esta pestaña más o menos. Entonces, pues eso. Mm, ahora sí, voy a empezar ya por la pestaña, o sea, por la barra de herramientas de la izquierda, creo yo. Porque tampoco es que tenga mucha chicha. El primer elemento, la primera herramienta sería el del ratón, que te permite seleccionar varios elementos. Si tú ahora mismo no tienes ningún elemento creado, no, lógicamente no vas a poder seleccionar nada. Pues para ello, que sé, creas un cuadrado y ya lo puedes seleccionar como tú quieras. Cosa muy guay. Tú puedes, aunque no mantengas pulsado el control, la tecla control, puedes cambiar el tamaño del objeto como tú quieras. ¿De acuerdo? No solo eso, también si tú mientras mantienes... No, mentira, no tienes que mantener pulsado. Mientras está el objeto seleccionado, le das un clic y veis cómo la interfaz ha cambiado ligeramente. Pues bien, esto te permite girar el elemento y no solo eso, sino aplicarle una cierta perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, podéis crear aquí, podéis ir creando como subniveles. ¿Lo veis? Entonces, pues respecto al ratoncico, yo creo que ya... Al ratoncico, al puntero, yo creo que eso ya sería todo. Luego tenemos este elemento de aquí, que es la de edición de nodos, que funciona parecida a la de... Ay, que no me sale. ¿Qué me pasa? A la del puntero, solo que esta también trabaja con elementos, pero solo con elementos que estén llevados a un trayecto en concreto. ¿Y qué significa eso de un trayecto en concreto? Lo vais a ver muy bien con... Seleccionad de nuevo el activar ajuste y cread, por ejemplo, una letra, yo que sé, ADSFG. Lo aumentamos un poco para que lo podáis ver mejor. Y si ahora, por ejemplo, selecciono esto, ¿veis que solo me lo selecciona completamente? Pues muy bien, si este objeto lo cambiamos a trayecto, lo llamamos a objeto a trayecto, ¿de acuerdo? Si yo ahora, por ejemplo, selecciono esto, ¿veis cómo? Ahí, ¿lo veis? Todo esto son nodos. Con estos nodos te permite modificarlo a tu pleno antojo. ¿Y esto para qué sirve? Pues para cambiar el grosor de diversos elementos o para cambiar pues diseños vectoriales que estamos realizando, que más tarde explicaré cómo se puede realizar cómo se puede vectorizar con este programa, porque es súper sencillo. Os recuerdo cómo hacer zoom in y zoom out, para, por si no os acordáis. Apretando la tecla control, si tiráis la rueda del ratón hacia vosotros, estaréis aumentando. Y si la tiráis hacia vosotros, hacia afuera, estaréis aumentando. Aumentando, alejando, aumentando, alejando, aumentando, alejando. Perfecto. Y esto ha venido porque así, la edición de nodos. Entonces, por ejemplo, como una herramienta que trabaja con nodos es esta de aquí. Por ejemplo, si yo creo una curva, ¿de acuerdo? ¿Veis? Cada punto que yo he seleccionado para crear otra curva son nodos que tú posteriormente puedes tanto desplazarlos o como girarlos. ¿De acuerdo? Perfecto. Que ahora, luego cuando lleguemos a ese elemento ya os explicaré mejor. Eliminamos. Esto nos interesa. Esto tampoco. Bueno, acercar, alejar elementos. La regla. El crear rectángulos y cuadrados, que ya habréis trasteado cómo irá seguramente, porque no sois tontos. A ver un momento. De acuerdo. Vale. Em, Esta es la de creación de círculos, que si tú no mantienes el control, te van a crear círculos, pues, como si fueran elípticos o ovalados. Entonces, para ello, mantienes pulsada la tecla control y ya podéis crear círculos con un radio perfecto. A veces se vuelve un poco loco, pero no pasa nada. Es normal. El programa tampoco da mucho de sí.
que por ejemplo quiero crear quiero crear a Pac-Man, ¿de acuerdo? He dicho, hostia, quiero crear a Pac-Man porque es que es un diseño que a mí me flipa, ese hombre comiéndose ahí los fantasmas, que flipas. Vale, si tú por ejemplo a este círculo lo seleccionas, ¿lo veis? Como, ay no, me siento engañado. Espera, ahora, vale, no, uff, vale, no entiendo por qué está pasando esto, no debería pasar así. Así que, bueno, pues seleccionáis esta herramienta de aquí y ya tenéis ahí a vuestro perfecto compañero. Vamos a dejar aquí porque me ha hecho mucha gracia esta gilipollez y, y lo voy a dejar aquí. ¿Por qué no? La siguiente herramienta es la de creación de pentágonos. Bueno, pentágonos no, polígonos. Como veis, se pueden modificar tanto los lados como las esquinas como el radio. Se puede cambiar de hacia adentro o hacia afuera. Es decir, vamos a ver un ejemplo claro. Vamos a crear un pentágono. Esperad, esperad. Eh, vale, un pentágono. ¿Lo veis? Vamos a crearlo perfecto. A ver. Ahí estamos. De acuerdo. Si yo tengo este pentágono y, por ejemplo, digo, buah, es que no quiero un pentágono, quiero una estrella porque me gustan más, porque soy súper fan de ellas. Pues. Ah, no, esto es para modificar. Nada, nada, me he equivocado. Le damos a la estrella. Entonces, se puede cambiar de estrella a pentágono. Pero no solo eso, quiero decirte, si por ejemplo tú tienes seis esquinas, también te creará la estrella esta de David, ¿es, no? No, no estoy seguro, creo que sí. Bueno, que me pierdo, jeje. A lo que iba. Tú mm, puedes crear polígonos cóncavos o convexos. ¿Lo veis? ¡Wow! Joder, ¿por qué soy tan imbécil? Me encanta. Esta herramienta es para hacer espirales. No tiene sentido. O sea, no sé por qué está como una herramienta principal cuando debería ser un plugin de lo que sea. O sea, no. La veo inútil. No vale ni para Pac-Man. O sea, que no merece la pena. Esto es para crear líneas sin ningún tipo de definición. En este caso sí que, como veis, se ha suavizado más las líneas. Bueno, un momento, vamos a aumentar el trazo porque igual no lo veréis bien, por si acaso. Vamos a volverlo a hacer. Si tú creas garabatos, en plan así que porque tienes no sé, no tienes mucho pulso como yo, porque a veces no tenemos pulso, no pasa nada. ¿Veis? Bueno, se ha creado aquí casi un círculo perfecto, fíjate tú, las locuras que están pasando. Esto es debido a que se ha seleccionado una suavidad media. ¿Qué pasa? Si tú, por ejemplo, ahora vas aquí y antes de crear tu dibujo le das a suavidad 12, si tú haces este tipo de cosas, te va a mantener. ¿Qué cojones? Acabo de hacer. Estos son dos ojos y una boca. Sois conscientes, ¿verdad? O sea, soy un mago. Em, Perdón, perdón. Si tú pones una suavidad baja, lo que vais a conseguir es que se cree ese efecto más de. Como de grieta. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero sin embargo, aumentáis mucho la suavidad y hacéis cosas un poco más. ¿Veis? Te va a crear también una cosa muy rara. Entonces, lo mejor es un término medio. Por ejemplo, 50, 48, 52. Que si tú. Que te permite trabajar con curvas, también con rectas. Vale, acabo de quedar muy mal. ¿Por qué no creo una recta? A ver. Vale, es que había que bajar un poco más la suavidad. Bueno, que trasteis un poquito con esta herramienta porque es muy guay, salen cosas muy fancies. La siguiente herramienta es la que os había enseñado antes para trabajar con nodos. Aquí podéis ver que podéis trabajar con distintos formatos. Yo los que más utilizo son los de triángulo dentro, fuera y elipse, porque son los más bonitos a mi parecer. El de elipse en concreto te permite crear efectos como si estuvieras pintando con un pincel.
¿Lo veis? Como que se aplica pres... What the fuck? Fuck. No entiendo por qué se vería eso. Perdón. Porque te permite trabajar como si fueras un pincel y puedes aumentar también o disminuir el grosor. Y se pueden hacer cosas muy, muy, muy guays con esto. El problema, que jamás, bueno, jamás no, que es muy raro que consigas cerrar un trayecto con la herramienta elipse. Porque te suelen pasar, ¿veis? Te suelen pasar cosas muy raras. Y si haces líneas rectas con esta herramienta, vas a flipar de las mierdas que te van a salir. Porque tú mira esto. O sea, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿lo veis? Es súper raro. Es decir, que esta herramienta solo sirve para hacer curvas o para... Sí, básicamente para hacer curvas. Por ejemplo, yo quiero hacerle un contorno con esta herramienta porque me apetece hacérselo a Pac-Man. Porque, ¿por qué no? Entonces, rodeo el contorno y ¿veis? Ya tengo el contorno. Pero si intento cerrarlo, igual este sí que me deja. Es probable que sí. No, no daría todo por ello, ¿eh? ¿Veis? Pues para ello no pasa nada. Pues creáis un nuevo... Como podéis aprovechar la opción de los tiradores para poder unirlos perfectamente. ¿Eh? Bueno, no salió muy bien, pero ahora salió un poco mejor. Perfecto. Y ahora, con lo de los triángulos dentro y fuera, lo que se permite es, pues, ir como de menos a más. O sea, mentira, en este caso irás... Tío, estoy señalando la pantalla con el dedo, ¿qué me está pasando? Em, mirad, vamos a crearlo un poco mejor. Vamos a aumentar el tamaño de esto para que lo veáis. Eh, ¿Veis? Yo he seleccionado la opción de triángulo fuera dentro y eso quiere decir que el trazo, cuanto más lo vas prolongando, más pequeño se va a hacer. De la misma manera, si lo haces desde triángulo desde fuera, el primer trazo va a ser el más pequeño y el último va a ser el más grande. Lo cambiamos con este piquito de aquí. ¿Lo veis? Este rombo morado te permite cambiar el tamaño. Y muy mal de mí porque tampoco os he explicado cómo cambiar el tamaño con la de la elipse. Pues muy bien. Os acercáis al punto inicial donde habéis creado la curva y veis aquí que sale un circulito amarillo. Pues si lo alejamos, se hará más grande. Si lo acercamos, pues será más pequeñito. Ventaja de esta herramienta, que si por ejemplo tú te has olvidado de que aquí quieres hacer una curva, si haces doble clic, puedes crear otra. O quieres crear otra, pues otro doble clic. Y, ¿lo veis? Y esto se puede hacer con esta herramienta de aquí, que al principio cuando lo he explicado no lo había explicado, valga la redundancia, porque hasta que no creas un caso práctico no podías verlo. Entonces, ahí lo lleváis. Luego está el tema de... Esta es la caligrafía, ¿verdad? Esta no la suelo gastar yo mucho porque no entiendo muy bien cómo funciona, así que vamos a pasar de ella. Bueno, cómo se crea un texto, eh, eliminar trayectos existentes, que es básicos, como la tecla suprimir, pero con un teclado, o sea, con una herramienta. No entiendo tampoco por qué existe. Luego la de rellenar un trazo, por ejemplo, vamos a crear con elipse no, con el trazo ninguno. Con el trazo ninguno lo que vais a hacer es un trayecto sin ningún tipo de espesor. O sea, mejor dicho, con un espesor regular. Entonces, creamos el elemento, lo cerramos y ahora, por ejemplo, digo, bueno, pues a esta patata quiero que tenga un color naranja. Pues seleccionamos el amarillo, o sea, rellenamos del color y luego desde aquí podemos elegir el color que queramos. ¿Hemos dicho naranja? Pues toma naranja. De hecho, se lo vamos a dar para que se la coma el Pac-Man. Mira lo que mono. La herramienta de grados que ya lo he explicado, la herramienta cuentagotas, que es muy útil para cuando necesitas saber qué color has escogido en un determinado diseño. Por ejemplo, es muy útil para saber los tres colores de Best. Si quieres hacer tú, por ejemplo, yo qué sé,
quieres que el Pac-Man tenga los colores de Best. Pues coges, aquí tendrías el logo de Best, ahora no lo tengo, ahora luego lo importaré. Con la magia de la edición, acaba de aparecer el logo de Best. ¿Lo habéis visto? Oh, perdón. Acaba de aparecer el logo de Best. Entonces, por ejemplo, imaginaros, yo quiero crear a... Quiero que Pac-Man tenga los colores de Best. Entonces selecciono el relleno del Pac-Man y con el cuentagotas selecciono el verde, o el amarillo, o el azul. Entonces, en este caso, ¿veis como que el logo de Best está un poco así transparente, feo? Es porque lo he sacado de una capa de otro documento que tenía transparencia. Es decir, que la transparencia entre documentos se guarda. Así que es muy importante que si tú quieres exportar si quieres pasar una imagen de un Inkscape a otro, te asegures de que si quieres que no tenga transparencia, eliminársela antes. Con la magia de la edición he conseguido otro logo de Best que está pixelado. ¿Para qué? Para mostraros mejor cómo funciona el tema del vectorizado. Porque creo que me quedan unos 15 minutos para acabar el tutorial. Entonces, va siendo hora ya que me metan el tema del vectorizado porque es una de las cosas que más me había pedido la gente. Entonces, como veis, esta imagen está bastante pixelada, está bastante hecha mierda. Vale para cualquier tipo de imagen que esté pixelado, incluso no, para obtener, por ejemplo, los nodos del objeto y tal. Entonces, teniendo esta imagen, ¿de acuerdo? Nos vamos a trayecto. Vectorizar mapa de bits. Y aquí tenéis diversas opciones. Desde detección de bordes, ¿veis? Se ha detectado el borde más o menos bien, que se pueden realizar diversas pasadas para mejorar el acabado o no. Lo más interesantes son, como he dicho, detección de bordes y el siguiente es el de colores, que es para conseguir el logo con los colores requeridos. Entonces, vais a ver que si, por ejemplo, yo le doy dos pasadas... ¿What? Si le doy dos pasadas... Vale, si le doy dos pasadas, sale esta cosa rara. Porque solo he llegado a detectar la forma del objeto y un color principal. Por lo general, el color que suele detectar principalmente es aleatorio. Al menos por lo que he estado trabajando yo. Entonces, borramos y le vamos a dar, por ejemplo, pues yo que sé, cuatro pasadas. Si activáis la vista en directo, que no lo he dicho antes, vais a poder ver cómo va evolucionando el tema de las pasadas. Que de hecho, mejor, creo que lo estaba grabando fuera. Si, lo repito, si aumentáis el número de pasadas y activáis la pestaña en directo, vais a poder ver cómo funciona, o sea, cómo va yendo. Entonces, por ejemplo, le vamos a aceptar. ¿Veis cómo que ha cambiado un poco la nitidez? Entonces, eliminamos esto y ya nos quedamos con... Este ya lo podemos eliminar. No lo voy a eliminar ahora porque no tiene caso. ¿Veis? Ha quedado algo tal que así. Lo que podemos hacer es seleccionamos todo. Ah, mentira. Una vez tenemos el diseño, tenemos que desagrupar los elementos. Para ello, nos vamos a trayecto, descombinar, y en este botón de aquí, este de aquí, donde pone desagrupar elementos seleccionados, le damos. Ah, mentira, perdón. Es primero desagrupar grupos seleccionados y luego trayecto, descombinar. Y lo habrá combinado todo. Entonces, este caso de aquí, ¿veis cómo que se han quedado unas manchas? Bueno, eso es un poco irrelevante, la verdad. Vamos a intentar no cogerlas. De acuerdo. ¿Veis cómo hemos cogido la primera aspa? De acuerdo. Pues si obtenemos el color este, ya tendremos la imagen vectorizada. ¿Lo veis? Hacer el relleno opaco. Vale, perfecto. Y así lo repetimos con el resto de aspas. Si, por ejemplo, en este caso vemos que el círculo este está un poco pichipacha, pues como es un círculo lo tenemos muy fácil. Y es creamos uno nuevo, un Pac-Man no, por favor. Creamos un nuevo y lo sustituimos. ¿Cómo lo sustituimos? Me preguntaréis. Pues primero intentamos rescalarlo a un tamaño similar
¿De acuerdo? Esto no lo hagáis con el logo de Best, que para algo están en la PA. Es básicamente para poneros un ejemplo con el logo de Best. ¿Veis que si ya está hecho? Pues ahora simplemente nos dedicaremos a eliminar toda esta serie de elementos. Y luego, pues esto lo colgamos aquí. Y esto con el resto de aspas. ¿Qué más puedo decir? Vale, sí, este es el método más rápido de vectorizado. Pero a veces puede dar problemas porque, veis, se consiguen cosas muy raras si no aplicas un número muy... Dependiendo de cómo de pixelado esté, vais a obtener unos resultados u otros. Entonces, tienes este primer, esta primera opción y la segunda opción es a pulso. Es decir, tú vas simplemente cogiendo uno a uno con una referencia, vas cogiendo el logo y vas creando tus segmentos, luego aplicas el cuentagotas, que es este de aquí, se ha creado el relleno un poco opaco, un poco con transparencia, eliminar trazo, y veis, ya tengo la aspa, esta vez sin ningún tipo de imperfecciones ni nada. Entonces tenéis dos métodos de vectorizar. El de trayecto es el más cómodo, porque para principiantes, para novatos o para gente que no tenga mucho tiempo a la hora de que no le gusta hacer este tipo de cosas, es un coñazo. De hecho, yo muchas veces, aunque tenga que hacer diversos diseños, igual cojo directamente el logo y lo vectorizo y ¡pum! Lo meto directamente. Porque es que si no te puedes morir. Así que eso es referente al tema del vectorizado. Se puede utilizar de otra manera más, que es con el pixel art, pero es bastante más complicado, así que prefiero dejarlo para, si acaso, para otro tutorial. Básicamente con esos dos métodos vectorizados, mediante las curvas Blender y el trayecto de vectorizar a mapa de bits, con esos dos tenéis más que suficiente. Ahora vamos a entrar un poco en la miscelánea de la interfaz y es cosas pues un poco más puntuales, como por ejemplo antes, como habéis podido comprobar, hemos agrupado y desagrupado elementos. Con estas dos de aquí, tú puedes agrupar los elementos y puedes desagruparlos. Y por ejemplo, pues esto sirve para que en lugar de tener que escogerlo todo directamente, pues tú lo escoges individualmente y ya te lo llevas todo de paseo. Lo seleccionamos. Bueno, estas 5 de aquí para crear la interfaz de la derecha, que ya hemos explicado. Este que es para propiedades de documento. Luego tenemos pues copiar, cortar y pegar. Tenemos deshacer y rehacer. Tenemos importar mapa de bits o exportar mapa de bits a PNG. Tenemos también para guardar en carpeta o en el documento propio. Por ejemplo, pues mm, pa- patata 2.0. Ya aquí arriba se cambia el nombre. Luego queremos, yo qué sé, por ejemplo, aplicarle un espejo a este elemento. Y esto, sé lo que va a salir, así que lo voy a hacer. Ay, pues no. Vale, es que por lo general cuando tú creas varios elementos y en lugar de agruparlos, los intentas tratar con alguna de estas herramientas, te va a salir rana. Es decir, se te van a empezar a mover todos los elementos como si fuera aquí una fiesta. Pero en este caso no ha pasado, así que ahora mismo no sabría poner un ejemplo así un poco más práctico. A ver. Nada, es que tiene que ser con elementos muy específicos. Así que nada, bueno. Espejo respecto al eje Y, espectro respecto al eje X. Voltear 90 grados. Sentido antihorario, sentido horario. Esto creo que es lo de las capas. Para seleccionar todos los elementos de una capa, efectivamente. Am, y a ver, que yo creo que por el momento, para el primer tutorial, yo creo que ya lo he explicado todo bastante bien. Así como primera opción, bastante. Sí, la verdad es que yo creo que con eso sería todo.
Así que bueno, si tenéis alguna duda más en concreto sobre cómo funciona alguna de las herramientas, hacedmelo saber, no me va a importar nada contároslo o explicároslo. Y intentaré grabar una segunda parte. Ahora ya sé mejor cómo funciona el programa de edición de vídeo y cómo funciona el tema de los recortes y todo eso. Así que lo haré más rápido. Este me ha costado bastante más por el tema de que era mi primera vez que grababa un tutorial de estas características. Al menos en diferido, no en directo. En directo sí que se puede permitir improvisar un poco más. Aquí es como que queda muy feo. Así que, bueno, eso es todo. Espero que hayas aprendido mucho y sí, ya.